y el Almirante Corvvis Knack se encontraba de pie en la cubierta de observación de la nave insignia de la Confederación, la paradigma dominante. Tenía los antebrazos cruzados detrás de la espalda mientras contemplaba el planeta azul verdoso que flotaba en el vacío frente a él. Esa vista debería haber provocado la habitualidad de conquista. En cambio, sentí una extraña panzada ansiedad. ¡Qué tontería! La Confederación Galáctica había sometido o integrado diplomáticamente 17 especies sensibles solo en la última década. Esta Tierra sería el número 18. Almirante los esqueños preliminares anunció la comandante Pion. Su piel brillaba con el característico bioluminescencia pito, repura de la agitación propia de su especie. Confirman lo que ya sabíamos vehículos de combustión primitivos. Dependencia de combustibles fósiles y sistemas de armamento al menos 3 generaciones tecnológicas por detrás de nuestro arsenal esta maravilloso, dijo Knack con voz arrastrada. Mientras sus mandíbulas chasquiban de la forma que su equipo reconocía como su versión de una sonrisa. ¿Y alguna otra noticia de último momento? Yo quiz que han descubierto criado que las estrellas están calientes. La comandante lo no se rió. Nadie de su tripulación lo hacía nunca. No porque el almirante no fuera gracioso lo era gracious, sino porque el concepto de humor léxico como les resultaba tan eno o lo sería para los humanos de abajo. En realidad, señor, continuó Lon, la inteligencia señala algunas inconsistencias. ¿Qué inconsistencias? Repite Knack con tono plano. Así es. Su red de comunicaciones es bastante robusta para una civilización de nivel 3. Hay formas energéticas inusuales que no logramos identificar del todo. Adams, hemos detectado lo que podrían ser construcciones artificiales en su luna y posiblemente Marte, lo que contradice su capacidad tecnológica. Knack echó una mano con distan, falos de los sensores. O tal vez algunos de nuestros competidores ya estuvieron aquí. Los sordex siempre emitiendo sus tentáculos donde no deben, si o no hay evidencia de los sordex, basta. Yo mismo he estudiado sus transmissions culturales. Knack tocó un comando en su dispositivo, de modo que apareció una proyección tridimensional de humanos realizando diversas actividades. Mírenlos. Pasan la mitad del tiempo viendo narrativas ficticias sobre héroes imaginarios o la otra mitad discutiendo sobre cuál comida procesada es superior. Apenas han salido de su pena evolutiva, la proyección mostraba humanos en sus viviendas, en sus centros comerciales, en sus instituciones educativas todos, llenos a la armada que flotaba sobre ellos, lista para cambiar su existencia para siempre. El Consejo de la Confederación espera que esta integración se complete en ciclo solar estándar. Continuó Knack caminando de un lado a otro de la cubierta de observación. Seguiremos el protocolo habitual prima contacto, demostración de fuerza superior, aceptación en y instalación de un nodo de gobernanza. Los humanos se adaptan o bueno, se adaptan. Él tenía Dexfola, el joven oficial táctico que presán apenas había endurecido hasta su forma adulta, que respira nervioso. Almirante estuvo analizando sus horas de entretenimiento y de algo extraño. Tienen más de historias sobre invasiones alienígenas. Supongo, que derrotan heroicamente a los invasores con el poder del amor o ogivas nucleares. Knack roda sus 4 ojos al mismo tiempo. A veces, sitio piroso no es lo extraño. Lo extraño es lo precisos que son algunos detalles. Sus relatos ficticios incluyen tecnologías que nosotros usamos de verdad, manipulación gravitacional de precisión, interfaces neurales, incluso correlacionamiento cuántico. ¿Qué coincidencia? Espet Knack. Esta un cronómetro roto acierta 2 veces por rotación, pero sí o suficiente. Tienen preparados los drones diplomáticos para el primer contacto. Claro que se despliegan en todos los centros de población principales en las próximas 6 horas. Acabemos con esto de una vez. Le prometí a mi pareja que estaría en casa para la temporada de closing. Mientras su tripulación se apresuraba a cumplir las órdenes, el almirante Knack volvió a mirar el planeta aparentemente inocente. Algo en la Tierra le hacía picar esa sensación. Después de todo, yo que podrían tener un montón de primates que han se recién decidit sobre funciones corporales pudiera amenazar a la poderosa Confederación Galáctica. Estaba a punto de descubrirlo, no le iba a gastar ni un poco, señor. Lo interrumpe de nuevo la comandante Lon.
Hey una cosa míos. Nuestros sensores de largo alcance no detectan ninguna red de defensa, pero estamos captando lecturas antamnalistas en el clio planeta y los océanos. Casi como si, yo como si que, comandante si el talo ya, como si algo nos estuviera mirando de vuelta, termin ella en voz boya. Knack soltó una carcajada que resona con dureza por todo el puente. Comandante Lone Puente. Le sugiero que paséis menos tiempo analizando sus narrativas de terror ficticias. Esto es una misión de integración sencilla, no una teoría de la conspiración de primer contacto. Ahora, presentemos a los vecinos les paz. Estoy seguro de que quedan debidamente impresionados por nuestra magnificencia. Si tan solo supiera lo equivocado que estaba. Los drones diplomáticos descendieron sobre las principales ciudades de la Tierra con toda la pompa y circunstancia que la Confederación Galáctica podía reunir. Esferas partidas gigantes, cada una tamaño de un edificio pequeño, flotaban sobre Nueva York, Tokio, Londres, Pekín, Moscú y Río de Janeiro. Sus superficies pulsaban con intrincados patrones de luz azul deseados para inspirar el nivel adecuado de asombro y terror. Y el almirante Knack observaba las transmisiones en vivo desde su sala de mando, esperando las reacciones habituales público masivo, movilización militar, tal vez algo de fuego religioso para completar el cuadro. Todo muy predecible después de 17 integraciones previas. Lo que no esperaba era el aburrimiento. Yo en serio están tomando selfies con nuestros drones. Fácil Knack. Inclinan en dos hacia adelante con incredulidad mientras los monitores mostraban humanos apuntando sus dispositivos de comunicación primitivos hacia las maravillas tecnológicas de la Confederación. Yo no entiendo que están mirando a sus nuevos overlords. La embajadora Telvos, la especialista en primer contacto más experimentada de la Confederación, ajusta nerviosamente su implante traductor, muy unusual, Almirante. ¿Nunca había visto una especie reaccionadas? Nada de histeria masiva, respuesta militar mismísima. Es casi como si nos estuvieran esperando. Imposible, gruñó Knack. Su tecnología no es capaz de detectar nuestro acercamiento. Nos aseguramos el principal cambio. Hay una transmisión desde Central Park en Nueva York, donde una gran multitud se había reunido bajo uno de los drones. Algunos humanos estaban recostados sobre mantas como si asistieran a un picnic casual. Otros habían montado puestos de mercancía vendiendo camisetas impresas a toda prisa con dibujos verdes de los drones. ¿Juiz humano está bebiendo una bebida a la moda? ¿Hay Invasión Alienígena? Brigante él tenía en bola, entrecerrando los ojos frente a la pantalla. Basta de tonterías, Knack. Embajadora vos inicie los protocolos de comunicación formal. Vimos que tan relajados se ponen cuando empecemos a hacer exigencias. La embajadora vos asintió, activó el relay de comunicaciones. Los drones diplomáticos proyectaron simultáneamente enormes hologramas de su figura de 4 brazos y 10 gamas de ciudad, pueblos de la Tierra, comienza. Su voz traducida simultáneamente a todos los idiomas principales humanos. Soy la embajadora Telvos de la Confederación Galáctica. Venimos a integrar su mundo en nuestra benevolente alianza de especies avanzadas. Su cooperación garantiza una transición suave mientras los guiamos hacia una ciudadanía galáctica adecuada. Hizo una pausa para dar efecto dramático y continuó con de que están en de integración. Resistan y enfrentan consecuencias tecnológicas mis ola de su comprensión. Sometans y disfrutan de los beneficios de la protección y el conocimiento de la Confederación. Un humano de mediana edad con trayero godo un paso al frente Nueva York y secla la garganta, hola. Tombaca su bocold. Pregunta rápida ya esta cosa de interfecta la yugo, de los Yankees esta noche. Porque tenemos una serie de playoffs y la gente se va a poner bien quebrada si hay que reprogramarlo. La embajadora vos parpadea sus 3 ojos seguidos, si al de extremo confusión en su especie. No entiendo. ¿Estoy amenazando la soberanía de su planeta? Claro, asintió el subocold con simpatía. Es que tenemos los permisos y todo para el yugo. Contratos de televisión, ya sabes que moas, desde la transmisión de Londres una mujer de cabello rosa brillante grit, y su traductor tiene un poco de acento del norte. Ustedes son de Manchester del espacio o quai. Hizo few seguido de risas apreciativas de la multitud. Almirante, si le cambia el privado. Algo anda muy mal aquí.
Deberían estar aterrorizados o al menos impresionados. En cambio, lo están tratando como entretenimiento. Knack gratuitum los controls de comunicación. Humanos, mostrado adecuado en la Confederación Galáctica. Sus armas primitivas son inútiles contra nuestra tecnología. Sus ciudades podrán reducirse a cenizas con una sola orden. Desde la transmisión de Pecan, una joven vestida de trave negocios dio un paso adelante. Disculpe. Dicho en perfecto ist en la Galáctico no la versión traducida, sino el idioma real de la Confederación. Pero amenazar a publications civils viola el artículo 7 de la Galáctica de Recos establecida los cuidados de próxima century. Yo le gustaría reformular su declaración. Un silencio absoluto que, sobre el punto de la paradigma dominante, yo acabo de susurrar la comandante Lorne. Yo simo podría saber sobre la carta, ya de la embajadora voz. Nunca ha sido traducida a ningún idioma humano. Ni siquiera se comparte con especies por debajo del nivel 5 de civilización. El exoesqueleto del Almirante Knack palidizó hasta en la reloj enfermizo, cortan las transmissions. Ahora, recuperan los drones diplomáticos. Algo anda muy, pero muy mal aquí. Mientras los drones ascendían rápidamente de vuelta hacia la flota de la Confederación, los humanobollos saludaban alegremente. Algunos sostenían carteles que enviaban pronto. Oui. Fiesta de prima contacto en el bar de Rick. Los aliens viven gratis. El oficial científico Plex Darrow habla de su estación, con la voz usualmente bajada cualquiera en varesto. He estado analizando su red global de comunicaciones y hay referencias a nosotros, referencias específicas que datan de décadas atrás. Han estado hablando de la Confederación, por su nombre macro antes que reconozca siquiera a su sistema solar. Y el Almirante Knack sintió una sensación que no experimentaba desde su etapa la habría miedo genuino. Yo simo, pregunta simplemente. ¿Yo es eso posible?